esta reflexión de la mañana de hoy, yo quiero proponerles que hagamos un pequeño viaje en torno a ciertos temas que tienen que ver con características del mundo de hoy. El objetivo de la presentación que yo voy a hacer es poder comprender algunas características del mundo de hoy, pero no simplemente como nombrar y caracterizar elementos que están presentes en la cultura actual, sino que tratar de mirarlos a la luz de lo que aparece como el segundo objetivo, como ciertos desafíos pedagógicos. Y para eso vamos a recorrer tres estaciones, tres momentos, que están iluminados cada uno por una pregunta. ¿Qué necesita la persona para poder crecer y desarrollarse plenamente? ¿Qué nos ofrece el mundo de hoy para ese crecimiento y desarrollo? ¿Y qué debiese hacer la educación actual? Para comenzar, nombrar tres ideas que me parece que son relevantes, que nos van a servir también como un marco, como una base. En primer lugar, recordar qué es lo que es la educación para nosotros, y que esa definición de educación está dada por el pensamiento del padre Kentenich. Y educar es un servicio, un acompañamiento al desarrollo pleno de la vida que hay en las otras personas. Eso es la educación para nosotros. En segundo lugar, que la pedagogía no es enseñar cualquier cosa, sino que es este servicio que se presta o que se entrega para el desarrollo pleno de la vida de otra persona. Y esa persona no es un abstracto, no es una definición cualquiera, sino que es un hombre concreto, en un tiempo concreto, con ciertas necesidades, con ciertos desafíos, con ciertas preguntas concretas también. Y finalmente, que toda esta acción pedagógica no se realiza tampoco en el aire, sino que es en un contexto cultural, para lo cual hay que desarrollar una cierta actitud, una cierta conducta, una cierta disposición, que está resumida en ese pensamiento del Padre, que es estar con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. O sea, atentos a lo que está ocurriendo en nuestro contexto e intentar a eso asignarle un sentido, porque bueno, tenemos la convicción de que es Dios quien finalmente está hablando en las circunstancias históricas. La realidad, sobre todo la realidad actual, en que pasan tantas cosas, en que estamos tan interconectados, en que hay tantos avances, en que hay tanta información disponible, de repente se nos asoma un poco compleja. O sea, uno intenta, por un lado, de repente decir, a ver, ¿cuáles son las características de los jóvenes? Pero, ¿de qué jóvenes estamos hablando? Porque hay una enorme diversidad de jóvenes, hay una enorme diversidad de maneras de vivir la juventud hoy día. O uno dice, bueno, caractericemos lo que está ocurriendo, los desafíos de la educación, pero es que hay millones de desafíos también. Entonces, yo quiero invitarlos a que en el recorrido que hagamos ahora en la mañana nos situemos en un punto de vista para mirar esta realidad. Y el punto de vista está dado por estas ideas. O sea, queremos mirar la realidad a la luz de una gran pregunta pedagógica, que es ¿cómo podemos educar? Paréntesis, servir al desarrollo pleno de este hombre concreto y mujer concreta en un tiempo concreto, cierro paréntesis. ¿Cómo podemos educar a la luz de las características del mundo de hoy? ¿De qué manera esas características del mundo de hoy están al servicio, o son una dificultad, o son un escollo, o son un desafío, o son una oportunidad para el crecimiento de las personas? ¿Ok? No olviden eso, que es importante tenerlo presente. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué necesita la persona para poder crecer? Si nuestra intención es mirar la realidad desde un punto de vista pedagógico, tenemos que recordar que, teniendo en cuenta la definición de educación que acabamos de dar, lo central para un educador, la pregunta más relevante para un educador, es por la vida de las personas. ¿Qué es la vida humana? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla la vida humana? ¿Qué dificultades pueden surgir en ese crecimiento o en ese desarrollo? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a que ese crecimiento, a esa tendencia natural que hay en todos nosotros, en todos los seres humanos al crecimiento, se mantenga, se potencie, de tal manera que cada persona vaya desplegando sus capacidades en el horizonte hacia la plenitud de su proyecto de vida? Lo central es la vida. Y los seres humanos estamos buscando en general todos lo mismo, de distintas maneras, unos con más elegancia, otros con menos elegancia, unos con más estilo, otros con menos estilo. Todos buscamos lo mismo. Estamos buscando ser plenamente felices. Felicidad, paz, realización. Eso es lo que estamos buscando. Por caminos más aceptados o por caminos más errados, pero esa es nuestra búsqueda.
Y si uno mira el pensamiento del padre y su experiencia pedagógica y sus análisis y toda su reflexión, uno descubre que el padre llegó a ciertas conclusiones sobre algunas claves que podríamos llamar claves pedagógicas, que ayudan o no ayudan a que la persona crezca. Yo les quiero mostrar brevemente estas claves porque después vamos a analizar la realidad desde ellas. ¿Ya? Estas no son claves definitivas, no están todas. Uno podría agregar muchas más, podría sacar algunas de las que están acá. Yo elegí las que les voy a presentar porque me parece que están muy asociadas a lo que ocurre y a lo que podemos hacer en los colegios. Entonces me parece que son elementos interesantes, herramientas interesantes para que luego cada uno pueda mirar desde la sala de clase, el ciclo, el colegio o incluso todo el sistema escolar. Por eso están elegidas estas. Y estas claves que yo les voy a nombrar no son condiciones deterministas. O sea, no quiere decir que una persona, si no cumple con todo esto, si no vivió todo esto, no va a poder crecer. O al revés, que si tuvo todo esto, entonces va a ser plenamente feliz. Tampoco. ¿Por qué? Porque ocurre que la vida humana, gracias a Dios, tiene un elemento que es misterioso y que escapa a las determinaciones o a las condiciones o a las circunstancias externas. Y ese elemento misterioso es justamente aquel ámbito de nuestro ser donde radica la libertad. Y en segundo lugar, también hay que tener en consideración de que está la acción de la gracia de Dios. Entonces, si creemos que Dios efectivamente es alguien que existe y que en ciertos momentos se manifiesta también en la historia social o en la historia personal, bueno, entonces eso también puede hacer que en algún momento, estando o no estando en estas condiciones, haya saltos, haya desviaciones, haya cosas que no siguen una lógica puramente racional. Entonces, hay que mirar estas claves con libertad y con cuidado, no como algo absoluto, sino que más bien como ciertas puertas que nos permitan entender la realidad pedagógica, la realidad de la persona y la realidad cultural. La primera clave que puede ayudar al crecimiento de las personas es la experiencia de una atmósfera de hogar. Veamos de qué se trata esta definición. En primer lugar, recordar qué es lo que es atmósfera. Es un principio de nuestra pedagogía, un principio pedagógico que dice que se educa más por atmósfera que por instrucciones explícitas. A ver, ¿qué es lo que es la atmósfera? La atmósfera es el conjunto de ideas, de valores, de actitudes, de conocimientos con los que una persona se contacta o se encuentra a través de las tradiciones, a través de las costumbres, a través de los usos, a través de los ritos, a través de las acciones, a través de las personas que viven en un lugar, que están en un lugar. Todos vivimos permanentemente en una atmósfera social y cultural. Salimos a la calle y estamos recibiendo miles de mensajes. Y detrás de esos mensajes hay ideas, hay valores, hay visiones de mundo, hay visiones de hombre, hay visiones de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos con otras personas, cuando interactuamos como sociedad en la ciudad, esas interacciones están marcadas también por una cierta atmósfera. Ahora, dentro de toda esta gran atmósfera social y cultural, el padre puso mucho énfasis en un ámbito, que es el ámbito de la familia, el ámbito del hogar. La experiencia de hogar como una experiencia que es clave en el crecimiento de la persona. El padre decía que en el hogar estábamos llamados a experimentar, no sé si es una buena traducción del alemán, pero una cosa que se traduce como los preámbulos irracionales de las experiencias posteriores, por ejemplo, de las experiencias religiosas o de la experiencia de la fe. Se los voy a dar un ejemplo porque eso de preámbulos irracionales suena pésimo en la mañana, entonces, para que ustedes me entiendan un poco mejor. Si yo quiero establecer en el futuro, cuando vaya creciendo, una relación profunda y vital con Dios Padre, es necesario que en el plano natural haya experimentado qué es lo que significa ser hijo y haber tenido la experiencia de tener un padre, de estar bajo una autoridad paternal. Haber vivido esa experiencia en el plano natural es un buen preámbulo, es una buena previa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para luego poder experimentar en el plano sobrenatural la realidad de Dios Padre. Ahí me parece que queda un poco más claro. Bueno, ¿dónde se viven todas esas experiencias previas? ¿O dónde se podrían vivir? ¿O dónde se debieran vivir? Es en el ámbito del hogar. El hogar del Padre lo entendía con tres conceptos. Están acá. El hogar como lugar de cobijamiento, como lugar de seguridades y como lugar de asociación de imágenes. Se lo voy a explicar muy brevemente porque la idea es que pasemos después a la caracterización del mundo actual. ¿Qué significa esto? En el hogar yo vivo en primer lugar
Se experimenta la autoridad paternal y maternal, y por lo tanto se experimenta el hecho de ser hijo, el hecho de depender de alguien. Estar bajo una autoridad paternal y maternal significa que hay alguien que está radicalmente preocupado por mí, alguien que me ama incondicionalmente, que me respeta incondicionalmente, alguien a quien yo siempre puedo volver. En segundo lugar, se experimenta la consistencia de la realidad, con sus estructuras, con sus ritmos, con sus procesos. ¿Qué significa esto? Es que el niño, de una manera bastante inconsciente todavía, cuando es pequeño, experimenta sus relaciones con el mundo en el hogar. A los papás, cuando los niños nacen, los doctores, los pediatras, son siempre muy insistentes que es importante que haya ciertos horarios, que se respeten esos horarios, que haya horas para la comida, horas para el sueño, que el mundo esté más o menos ordenado en torno al niño. ¿Sabes? ¿Por qué es eso? Hay otro principio que también está presente en nuestra pedagogía que dice que la estructuración del ambiente, la estructuración de la atmósfera, puede permitir o facilitar la estructuración interna de la persona. Y efectivamente tener ciertas estructuras internas que me permitan entrar en diálogo con la realidad me facilita una relación más profunda y más completa con esa realidad que me rodea. Si mi experiencia de la realidad cuando yo soy pequeño es el caos, y cuando lloro, como, y otras veces no tengo hambre y me enchufan la mamadera y me acuestan a cualquier hora y siempre hay un desorden en torno mío, bueno, esa experiencia de atmósfera va a marcar internamente la vida de la persona y luego va a condicionar sus futuras relaciones con la realidad. Recuerden que esto no es absoluto, ¿eh? Por favor. Y en tercer lugar, en el hogar se experimenta la identidad y las formas de relacionarse. O sea, ese ser, el ser experimenta sus primeras conciencias de ser justamente en el hogar. Y como es un lugar seguro y es un lugar de cobijamiento, entonces esa experimentación de quiénes somos y de las distintas formas de relacionarme con toda la realidad, con las demás personas, con los adultos, con los padres, con las cosas, está desarrollándose en un ambiente protegido. Para ilustrar todo esto, que puede ser un poquito abstracto, yo les quiero contar un ejemplo. Cuando estaba estudiando educación, pedagogía, conseguí un trabajo para hacer un reemplazo en un colegio. Y bueno, fue mi primera experiencia durante un par de meses en un lugar de trabajo más o menos estable. Y estuve ahí como 4 meses haciendo el reemplazo de una profesora de historia en básica. Y resulta que en sexto, séptimo básico había un niño que era incapaz de estar sentado y que golpeaba permanentemente a los compañeros. Pero permanentemente, se le pegaba como, se tiraba al suelo, una cuestión terrible. Y uno hablaba con él, le decía las cosas, no, sin solución. Y era un buen niño, ¿eh? Cuando estaba tranquilo y uno conversaba con él, fantástico. Todos se empiezan a mirar como yo conozco a uno, yo conozco a otro. Una experiencia más o menos conocida. Deberíamos dar otros ejemplos de niños que no golpean, de niños súper pacíficos, y todo ahí dirían, ah, mira, eso no lo conocía. Bueno, y este niño tenía entonces esa característica. Después de un par de semanas, un par de días, no recuerdo con exactitud, le pregunté a la profesora jefe o a la coordinadora de ese ciclo, y me dice, no, claro, es que este chico fue abandonado por los papás cuando era muy pequeño, y fue educado por sus abuelos. Y sus abuelos vivían en el sur, bastante alejados de toda la civilización, y resulta que los dos abuelos, que eran gente bastante mayor, eran alcohólicos y se golpeaban permanentemente. Se golpeaban permanentemente entre ellos y lo golpeaban a él. Y ya como a los 11 años se vino a Santiago a la casa de un tío o entró en un proceso de adopción, no recuerdo exactamente ese detalle. ¿Qué pasó con ese niño en toda su primera etapa? ¿Cómo fue su experiencia de atmósfera de hogar? Fue una experiencia en que la estructura de la realidad fue experimentada como algo caótico. Por lo tanto, cualquier esfuerzo, o cualquier circunstancia más bien, que le exigiera a él estructurarse, ordenarse, sentarse, respetar plazos, que el toque del timbre es para esto, que el toque del timbre es para esto otro, que hay que seguir instrucciones, era una cuestión muy complicada. ¿Por qué? Porque sus primeras experiencias habían sido contrarias y él asociaba toda estructura con esos sentimientos o con esas experiencias iniciales. Por eso decimos que es un lugar de asociación de imagen. ¿Cómo voy a valorar yo la autoridad cuando sea más grande? Bueno, depende de mis primeras experiencias de autoridad.